Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo por acá para conversar sobre temas de interés cotidiano. Hablamos siempre de temas de interés cotidiano, política, cultura, deporte, gastronomía, turismo, de todo hablamos y de salud siempre estamos hablando. Y por supuesto, gracias a la gente que hace posible que estemos sentados frente a ustedes, la gente de Automercados Emporium, la gente del gimnasio Energy Gym, la gente de Panadería Moreno 3, la gente de Estudio 1051 Films y por supuesto Latin Connection Plus, nuestra compañía de internet que hace posible que usted tenga internet donde quiera que va, donde quiera que esté, casa, industria, comercio, local, residencial o conjunto residencial. Nosotros estamos con ustedes. Latin Connection Plus, la empresa de internet que está ubicada en la carretera nacional Guatire-Guarenas, pasando el hotel. Hoy recuerden que Estudio 1051 lo transmitimos a través de YouTube. Nuestro canal Estudio 1051. Por favor, suscríbase y active la campanita. Y también vea nuestro contenido en TikTok y en Instagram. Ahí estamos como Estudio 1051. Hoy tenemos una invitada que es la licenciada Lilibet Peñalosa, por supuesto, a nivel, que es lo que queremos hacer en el día de hoy. Entrevista a nivel para poderlo ver con claridad con la doctora o la licenciada Lilibet Peñalosa, psicólogo clínico, y su número telefónico es 0412-213-3103. 0412-213-3103. Licenciada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Bienvenida. Gracias por la invitación. Ok, psicólogo clínico. ¿Qué tiempo tiene haber sido recibida, licenciada, graduada en la profesión, en la psicología, perdón? En la psicología en el 2002, o sea, Ok, tengo como 24. 24, Oye, hace poquito, 24, 24 años. Va hace para el poquito, cuarto de siglo ya. más o menos. Ok. Sí. Mire, doctora, yo conversaba con producción antes de la entrevista y siempre tengo esa forma de creer que cuando uno va a un especialista, bien sea un ginecólogo, en el caso del hombre un urólogo, un pediatra, en el caso del psicólogo, tiene que haber un clic. O sea, yo me tengo que sentir identificado, conectado con el especialista, porque si no, no voy a abrir mis represas, no voy a soltar todo lo que tengo allí y me voy a quedar con cosas. Oye, no pregunté esto, no pregunté aquello, no pregunté lo otro. Voy a empezar por allí, aunque yo le he dicho fuera del aire que iba a empezar por otra, pero no se me va a olvidar. Preguntarle esa importancia de que el especialista sepa que la persona que viene es porque tiene una necesidad. No es porque tiene un dinero que me va a dar por consultarlo, sino que tiene una necesidad y que yo tengo que escudriñarlo, revisarlo, desarmarlo para poder ayudarle a conseguir orientación y más en el tema de psicología. Sí, bueno, el principio importante en la terapia psicológica es la alianza terapéutica, ¿sí? Ujú. No hay tratamiento sin alianza, Ok, ¿sí? Evidentemente, para vencer las resistencias, el paciente, el que consulta, debe sentirse en confianza ok, con uno, con la forma en cómo uno lleva el proceso, ¿sí? No solamente por quién es uno como persona, ok. sino cómo lo hace. Y en las primeras sesiones hay que garantizar que aparezca la alianza terapéutica, porque si no, entonces evidentemente pues el paciente no va a ir. Ok. ¿Sí? Y está en todo su derecho no ir si no se produce esa alianza, si no hay esa conexión, ese clic que tú estás Ujú, diciendo, esa sensación de que el otro sí me está escuchando, ujú. ¿sí? Obviamente el otro va porque tiene una necesidad, porque aparece un conflicto, ¿sí? Que le está produciendo mucho sufrimiento, Ok, ¿sí? Y uno necesita ser empático con el sufrimiento del otro. ok. Obviamente no van, bueno, porque ahorita es que se dio cuenta, y tiene 20 años en ese sufrimiento, Ujú. ¿sí? Y uno necesita ser empático con que, bueno, ahora es que la persona eh, de alguna manera se arriesgó a ir, ¿ok? Porque además no es fácil ir al psicólogo. Ujú. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. En la sociedad de hoy, en Venezuela, estamos de Venezuela haciendo el contenido para todas las plataformas, YouTube, Instagram y TikTok. En Venezuela se dice, el que va al psicólogo es porque está loco. Este tiene una teja corrida, este no está normal. Y yo quisiera que hiciéramos primero la diferencia entre por qué es psicólogo clínico y no un psicólogo normal. O sea, ¿qué diferencia un psicólogo de un psicólogo clínico? Yo estoy de un psicólogo clínico empresarial. O sea, wow, mucho más amplio todavía. Y eso de puede salir de allí al psicólogo y al psiquiatra, las diferencias.
Sí, bueno, ahora hay un poco más de cultura de ir al psicólogo. Ujú. En otras décadas o anteriormente había mucha más resistencia porque la idea siempre es, si voy al psicólogo es porque estoy loco, ¿sí? Incluso en una descripción totalmente coloquial de la locura, Ajá. ¿sí? Em, pero realmente el ir al psicólogo es una, es como un espacio en donde todos tenemos un conflicto, todos tenemos una situación personal en nuestra historia que en algún momento de nuestra vida amerita ser acompañado en eso, Ujú. que Ok. produce sufrimiento en la persona. Esa es la razón por la que uno va al psicólogo. Ujú. Em, la diferencia, un poco para ponerlo en contexto, ¿qué significa eso de estar loco? ¿Sí? Que me preguntabas Ujú. hace Ujú. rato. Hay unos criterios muy, muy específicos que describen a la psicosis, que es el término El para hablar loco. de la locura. Es Ok. decir, la locura que es, bueno, una persona, ¿ok? Que ya se separó de la realidad, Es verdad que todo psicólogo tiene que ver la película Psicosis. Es verdad eso. que la tiene que ver. Ajá. Bueno, sería una muy buena experiencia verla, pero uno, evidentemente, A mí pues me impresionó la película Psicosis. Para mí sí. fue traumático ver la película Psicosis. Decía, Dios mío, no puede ser. Claro, dicen que es la que desnuda mucha conducta humana, la película Psicosis. De hecho, la relación del hijo con su madre, que es la esencia de la película, y cómo logra desvivir a la madre por una situación de conducta que él tenía, el tema de los maltratos, etcétera, etcétera. Pero digo esto porque en una ocasión vi todo el que estudió psicología o que le llama tiene que ver psicosis. O sea, Dios mío, no necesariamente. Bueno, no tiene que verla necesariamente, pero es una buena oportunidad de verla. Ujú. Otra película hablando de eso es Una mente brillante. Ah, bueno, O ese es un sea, extremo maravilloso. Una mente brillante es una película que hay que ver para entender a la Bueno, esquizofrenia. fíjate que ahí yo iría, claro, Mm, entiendo, ¿no? mm. Pero iría entonces al tema de la neurodivergencia, que es el término que quizás podría caber ahí. No sé si cabe neurodivergencia con esa película. No, no, Ujú. porque la neurodivergencia está asociada a a los problemas, ¿sí? Orgánicos. Es Ok, decir, orgánicos ¿en qué sentido? En que el cerebro está funcionando de de una manera, funcionamiento. sí, Irregular, particular, quizás, no irregular, sino diferente. poco típico. Sí. Y Ok, entonces hablamos de la neurodivergencia cuando hablamos del autismo, ok. cuando hablamos del déficit de atención, Y aquí en este caso la ¿sí? esquizofrenia. No, la esquizofrenia forma parte de los trastornos psicóticos, ¿ok? Que no necesariamente tienen origen orgánico, Ujú. ¿sí? Que Ujú. tienen origen funcional, o sea, él aparece en la adultez, ¿sí? Y no por una forma diferente de ver el mundo, sino porque esa mente se enfermó, para decirlo así. Entonces empezó como a dividirse, porque el sufrimiento es tal que su realidad lo supera. Pero viene asociado a traumas, a sufrimiento, Claro, claro. forzosamente. La mayor parte del tiempo. Ok. A traumas, quizás no son muy específicos, no, uno no necesariamente puede ver el trauma como un suceso que a todo el mundo le va a traumatizar, Ujú, ¿no? Pueden ujú. ser diferentes formas O sea, de pero ver. ese Pueden trauma ser puede hasta ser los gradual. vínculos, claro, hasta los vínculos, la forma del vínculo. Ok. Como estás hablando en la película Psicosis, Ujú. sí, esa forma de un vínculo con una mamá generó sufrimiento, Sí, generó un trauma que hizo que entonces esta mente se separara. Entonces, exacto. está en una realidad paralela. Ok. Eso es la psicosis, eso es la locura. Ok. Ahí entramos en disociación, ¿o no? En disociación, claro, Ok. claro. Fíjate que cuando uno habla de estos temas, y yo veo, no sé, no recuerdo el caso en Estados Unidos de los jóvenes que desvivieron a los padres y que es un juicio que se lleva adelante donde dice que ellos no lo mataron, que sí lo mataron. Ahora resulta que la situación fue porque fueron muy abusados, muy agredidos y siempre culturalmente dicen, no, pero es que eso no es una justificación. No es una justificación, pero sí se presenta. Se presenta como Sí, consecuencia del trauma. Y ojo, claro, claro, el trauma claro. de repente, Naúl lo ve de una manera o lo asume de una manera, pero la licenciada lo asume de otra. Mm. Y de repente es más traumático o marca mucho más en una persona que en otra.
Pero, oye, pero tú, por favor, yo viví peor que tú y lo asumí de otra manera, ¿no? Pero ya va. Y que no sabes cuándo mañana puede reaccionar eso que se ha acumulado en ti. ¿Es así o no? Es así, porque las diferencias con el trauma tienen que ver con la historia, con la forma de los vínculos, ¿sí? Ujú. Todos los vínculos no son iguales. Una persona que ha tenido, por ejemplo, abuso sexual, no necesariamente lo va a vivir como otra que también lo ha tenido, Exacto. ¿sí? Y uno puede decir, ay, pero es que este fue más difícil y este fue menos, este fue más fuerte y este fue menos, pero no, tiene que ver con los mecanismos que cada una de las personas tienen para afrontar las situaciones. Entonces, Ujú, la diferencia son los mecanismos y los mecanismos aparecen, se van como estructurando con la historia de las personas. ujú. ¿Sí? Estamos conversando hoy con una invitada que nos está hablando de psicología y yo quiero hoy que el tema sea con la licenciada Lilibet Peñalosa, sea de ese vuelo, como cuando uno va a la playa o en el caso de Venezuela a Margarita y contrata aquel paseo que lo monta en una lancha y van elevando y va viendo la isla desde arriba, ¿no? Nos lanzamos desde el parapente, etcétera. Yo quiero que hagamos la psicología hoy desde ahí porque es muy específico el tema, pero primero verlo en lo general. ¿Por qué? Porque hace pocos segundos nos decía que nos habló de dolor, sufrimiento, las personas que van a consulta. Pero hay quienes dicen cada día más que toda la sociedad, toda la humanidad debería ir al psicólogo. Todos. Para abordar inclusive el éxito. Mira, yo vi un reportaje de que los jóvenes que juegan béisbol, que llegan a grandes ligas, que de repente un muchacho que está ahorita practicando en un campo de béisbol, está entrenando y tiene 15 años, pero tiene cualidades, tiene actitudes. Mañana viene y le firman un contrato de N cantidad de dólares. Y ese joven cambió su mentalidad, cambió su forma de ver la vida. Él requiere ir a consulta psicológica. La persona que de repente está estudiando o la situación país que de repente le genera una situación para él de ansiedad, de no sé cómo manejarlo, o el joven que está estudiando, cuál es mi futuro, que viene mañana, qué se me presenta mañana, o la ruptura matrimonial, o el papá que se fue de la casa, o la persona que tiene una enfermedad, todos tenemos que ir al psicólogo, pero no necesariamente por sufrimiento, sino también cómo abordo esto, cómo me enfrento a esto, cómo sigo adelante. ¿Siempre va a ser asociado a un dolor o un sufrimiento o no necesariamente? A ver, quizás cuando menciono lo del sufrimiento tiene que ver con, obviamente, con un dolor, pero también los conflictos duelen, Ujú. ¿sí? Pero no duelen de la misma forma que la tristeza solamente, Ok, ¿sí? Hay otra gran variedad de cosas, ¿sí? ok. Es decir, todos tenemos un conflicto, todos, ¿sí? De una u otra manera, porque todos tenemos nuestra Una historia, tribulación. todos, ¿sí? Y esa requiere muchas veces, la mayor parte del tiempo, una mirada externa, Ujú. ¿sí? Y eso es lo que hace uno, una mirada externa de eso que la otra persona trae. Uno no es que sabe con exactitud todo eso que pasa por la persona, pero uno es el instrumento para poderlo ver desde afuera, Ok. ¿sí? Para ponerle otra mirada a eso que la persona está mostrando. Porque es un conflicto, porque es una duda, porque es un miedo, porque es una tristeza, porque puede ser cualquiera de las emociones. Ok. ¿Cómo hace un psicólogo en este caso para subsumir o meter en una cajita, porque pareciera que son como cajitas, donde hay características que deben calzar allí? Vino este paciente con esta conducta, con esta situación, con este problema, y yo psicólogo tengo que buscar dónde encaja. O pueden haber varios aspectos que se parecen o no son, pero que terminan siendo al final. No sé si me explico con la Sí, pregunta. sí, pero quizás eso sería lo que tradicionalmente uno hace, pero esa no es la práctica adecuada, Ujú. encajar a nadie. Ajá. Sí, En porque un patrón. porque las personas son súper complejas. Entonces, claro, algunos síntomas uno los tiene claro para poder intervenir adecuadamente una situación. Entonces uno va con los síntomas y los pone en la cajita, como Ok. tú le estás diciendo. Ujú. Pero eso es flexible, lo que significa de que puede pertenecer a acá o puede pertenecer a otros espacios, ¿sí? A, a otros síndromes, Ajá, ¿ok? Que son ajá, las cajitas, ajá. ¿ok? Es, em,
está triste. Ajá, bueno, pero está triste, ¿qué significa? ¿Que está deprimido? No ¿Qué lo pone necesariamente. triste? En este caso preguntarían ustedes, ¿qué lo pone triste? Preguntaría cuáles son las circunstancias en las que está triste. Ujú, ¿Qué está pasando? ujú. ¿Sí? ¿Qué pasa por su mente? Entonces, porque cuando uno habla de depresión, no está hablando de una tristeza Ajá. normal. La palabra normal no me gusta mucho, pero es como para tratar de explicar, ¿no? Yo hoy aprendí una que es típica, Ah, ok. una tipicidad. Una Lo que llaman normal es algo típico. algo típico, es decir, todos sentimos tristeza ante cualquier situación dolorosa y eso no se llama depresión, Ujú, ¿sí? ujú. Se llama estoy triste, ¿sí? Ok, Y esa ok. tristeza puede ser de hoy, pero mañana también la tengo, Ujú, ¿sí? Cuando es una depresión, cuando empieza a tener otros síntomas que me inhabilitan mi funcionamiento. ok. Entonces no estoy triste solamente hoy, sino que ya tengo una semana triste. Además de estar triste, ya las cosas que me producían emoción ya no me las producen, ya no tengo la misma energía, Ujú. yo me levanto y ya yo estoy cansada Ok, y ni siquiera he hecho nada, ok. ¿sí? A veces ni siquiera siento la tristeza, siento que no siento nada, Ajá. ¿sí? Un no sé qué. Un no sé, o una palabra como la del vacío, Ajá. el vacío, el de que aquí falta algo, pero no sé qué es, Ok. ¿sí? Y las ideas que pueden ser de culpa, que pueden ser de minusvalía, es decir, de desvalorización, de yo no puedo, de qué estoy haciendo con mi vida, de tengo 40 años y qué he hecho. Esas, todo ese conjunto de cosas, uno dice, ah, entonces esos sí son síntomas de Pero la es depresión. ese conjunto. Es el conjunto, Ok. ¿sí? ¿Y el tiempo que me puede llevar a eso? O sea, ¿qué tiempo, dónde veo la alarma yo? De repente el familiar que ve que de repente María siempre anda arregladita, pintadita, etcétera, pero tengo un mes que veo a María que no se arregla, Un mes. que no habla, que no Ajá, sale, que le da igual las ajá, cosas, como ida, como perdida. ajá. ¿Qué tiempo? Esa, exactamente. Eh, Uno puede ser tolerante como 15 días, 3 semanas y todavía Ok. no va a ir a poner esa, Ujú, de alguna manera, ese diagnóstico, ¿sí? ujú. Después del mes. Ok. Ok, estamos conversando con la psicóloga Lilibet Peñalosa, hoy la licenciada Lilibet Peñalosa, y gracias a usted por estar pendiente de nuestro contenido a través de Estudio 1051. Me encanta que esté pendiente allí de lo que hacemos nosotros en Estudio 1051. 1051. Ya sabe que estamos en YouTube, Estudio 1051, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. El número telefónico en Venezuela de la doctora es el 0412-213-3103. Estamos en Venezuela, desde aquí hacemos el contenido para todo el planeta. Eh, Enfermedad, trastorno, ¿cómo se definen las situaciones que atiende el psicólogo? ¿O es Ah, lo mismo? sí, trastorno es la palabra que está en los manuales diagnósticos, Ujú. ¿sí? Así se Ok, llama, ¿sí? ok. Así se le llama a la patología, así se le llama a la enfermedad, así que todos son como parte de sinónimos. Sin embargo, lo que mejor lo define es un trastorno porque se ha venido avanzando con el tema de la enfermedad, como si la enfermedad es solamente falta de salud. Ujú, Entonces, pero como el trastorno tiene una dimensión mayor, ujú. entonces hablamos de trastornos. Ok. ¿Sí? Y, Nosotros como psicólogos, ante tu pregunta, no solamente atendemos cuando hay un trastorno, ujú, atendemos un conflicto. Y conflicto es cualquier problema emocional que la persona traiga, ujú, ¿sí? Sea vocacional, sea de los vínculos en la familia, sea por un proceso eh, de duelo, sea por un proceso, que además debo decirte que los duelos no son patológicos, o sea, los duelos son naturales, ujú. ¿sí? Y los duelos tienen un tiempo largo, o sea, largo quiero decir 6 meses y parece una depresión, Pero fíjate que estamos hablando entonces de un trastorno que no es patológico. pero no es un Te trastorno, está porque el duelo, trastornando. sí, pero no es un trastorno el duelo. Ujú. El duelo Exacto. no es un trastorno. Pero, El duelo es una
es una situación, digamos, Coyuntural. coyuntural, natural, que además tiene su tiempo. Ujú, Tiene, uno la ve y parece una depresión. Tiene ujú. todas las características, ¿sí? Pero no lo es porque la situación es natural. Pero ahora fíjate, entonces ahí chocamos con lo que decíamos antes, bueno, lo veo yo así, Ujú. decimos que un mes de conducta, puedo decir que hay depresión. Sí, Sin embargo, ese luto, porque perdiste a una persona o sí. porque dejaste el trabajo o Mm, porque te divorciaste, una ruptura marital, ujú, matrimonial, etcétera, mm, puede durar 3, 6 meses ujú. y no estás en depresión. Y no estás en depresión. ¿Y cómo hace el especialista para saber dónde termina el mar y dónde comienza el río? Por la forma, es decir, la depresión también tiene una forma como mucho más negativa de lo que es un duelo, Mm. ¿sí? Una persona en un duelo, obviamente, está la mayor parte del tiempo triste, ¿sí? Pero sabe dónde viene la tristeza. Pero sabe de dónde viene la Ok. tristeza y no necesariamente está eh, cuestionándose su existencia, es decir, cuestionándose quién es él, Ok. ¿sí? Está sintiendo culpa, sí, en el duelo se siente culpa, Ujú, sí. En el duelo se siente que hay un gran vacío porque, bueno, porque hay una pérdida, sí. Pero la de la depresión es como incluso de la propia existencia, es como, ¿y yo qué hago aquí? ujú. ¿Y para qué estoy? ¿Sí? Si no Que no, compagino con la vida. no, entonces es como la vida se me está pasando y yo no sé ni qué estoy haciendo aquí, ni para qué estoy aquí. Entonces, esos dilemas, digamos, como existenciales, Ujú, ¿sí? ujú, Son mucho más negativos y se ven y hacen una diferencia con un duelo. Cuando el duelo, también debo decirlo, cuando el duelo es normal, o sea, natural, ujú, ¿sí? Pero hay duelos que se complejizan ujú. Y pueden pasar a. a depresión, Ok, ¿sí? Entonces, perfectamente. hay duelos que ya no son el duelo natural, sino que ya se hacen Ok, depresión. ok. Mira, la gente dirá, bueno, están hablando de depresión nada más. No, no. Ujú, Y quiero también que comentemos en líneas generales ujú, qué atiende el psicólogo. O mm. sea, cuáles son, por decir, un pentagrama o 5 aspectos principales, 3 aspectos principales o 3 patologías principales, 3 trastornos más comunes que se atienden. Porque me imagino que el niño tiene unos problemas o unos trastornos particulares. La niñez. El adolescente a lo mejor tiene Otros, más, pero tiene otros. ¿qué El otros? adulto, y adulto tenemos que dividirlo, el adulto contemporáneo, Mm, el adulto mayor, mm. el síndrome del nido vacío, todas esas cosas, ¿qué es lo más común que puede decir el psicólogo? Mira, lo que más la gente va a consultar es por esto, además de Ahora, depresión. la ansiedad, Ujú, sí, ok. La ansiedad también es un trastorno, ok. ¿sí? Y tiene diferentes formas de verse. La gente dice, bueno, el ataque de pánico forma parte de los trastornos de ansiedad, pero Ujú, la fobia también es un trastorno de ansiedad. Em, la ansiedad generalizada ante espacios abiertos, eso es otro tipo de ansiedad, pero ok. todos entran dentro de ese síndrome, digamos, ¿ok? La De ese trastorno. frustración, la frustración, Ajá. la frustración es un trastorno, No, la frustración es una característica, ok. ¿sí? De, Es como un rasgo de la personalidad, ok. ¿sí? O una respuesta ante el fracaso, Ujú. O ¿sí? sea, te pregunto esto porque Y en una. eso no es un trastorno ahí. Entonces, decías, disculpa que te interrumpa, pero sí, nosotros no solamente como psicólogos atendemos cuando hay un trastorno, Ujú, ¿sí? También cuando hay simplemente situaciones, conflictos, ¿sí? Fracasos, frustraciones, dolor, ¿ok? Miedos, ¿sí? Enojo. ujú. Te digo esto de la frustración y lo voy a empalmar a justamente que dices con el tema del fracaso Ujú. y de por qué consultamos la frustración. En una sociedad nuestra que cada día se acostumbra más a que me premien, a que yo recibo el premio. Redes sociales, tengo seguidores, qué chévere, tengo más seguidores, me dieron like, me están viendo, me están siguiendo, me siento chévere. Pero cuando no resulta así, me siento rechazado. Pareciera que la sociedad no acepta el no como respuesta. Y lo vemos en los niños que de repente si le dices sí a todo, chévere. Pero cuando dices no,
pareciera que el no es enemigo de la sociedad de hoy. Así lo entiendo y así lo pregunto. Además de eso, en la crianza de nuestros hijos, cuando le dices no se siente frustrado y pareciera que los padres, entonces para que el niño no se me altere, le voy a decir que sí a todo. De repente, 10 de la noche, yo quiero un dulce. Sí, para que no se altere, para que no se ponga, tú sabes. Dáselo, déjalo quieto, déjalo quieto. Mira, no puedes comer con el teléfono en la mesa, el dispositivo. Déjalo quieto, para que no se ponga. El no como respuesta y el trauma en la sociedad. Es lo que te pregunto en cuanto a consulta en psicología o qué consecuencias puede traer a mañana. Sí, fíjate, en el caso de los niños, ¿sí? Que también consultan, que los traen sus papás, ¿sí? Consultan principalmente por problemas de conducta, Ujú. por desobedientes, porque en la escuela no se adaptan y principalmente vemos dos diagnósticos como más frecuentes, que es el déficit de atención con hiperactividad y el autismo. Respondiendo a tu pregunta de qué está pasando en la crianza, ¿sí? Venimos como de ver la crianza en formas extremas. De antes, ajá, donde uno escucha, ay, de los papás de antes y las mamás de antes que con una chola en la Sí. mano y resolvían todo. Y bueno, y el adulto dice, pero yo funciono y estoy bien y lo logré, tengo éxito. No necesitabas el maltrato para tener éxito. Podían haber otras estrategias, pero bueno, no había cultura de esas otras estrategias. Ujú. Pero entonces llegamos entonces a estos momentos y nos movemos para el otro extremo, la Exacto. de la permisividad, porque bueno, no vamos a maltratar al muchacho o al niño, no lo maltratamos, no le digamos nada. Parece que estoy diciendo eso. Ujú. Para no maltratarlo, no lo voy a frustrar, fíjate. No lo voy a frustrar para que él después pueda ser exitoso. Resulta que la frustración es necesaria para el éxito. Ujú. Yo necesito que el niño se sepa frustrar. Y para que el niño se sepa frustrar, yo le tengo que decir que no. El límite estructura la posibilidad de adaptación al ambiente, al medio y también al éxito. Porque si no, entonces apenas viene el primer fracaso, se quedó el muchacho y no avanza. Es que es como decir, ¿cómo conoces el blanco si no viste el negro? Tienes que pasar por ahí Ujú. y tienes que saber tolerar la frustración. O sea, tienes que hacer algo con la frustración. No te voy a evitar la frustración. Tengo que ayudarte a que tú la manejes. La otra cosa, además de la frustración, tú decías el tema del no como los límites, pero también es el tema de la inmediatez, ¿sí? Es decir, todo es una recompensa inmediata. Sí, O sea, yo necesito prolongarlo. dopamina. Claro. ¿Para qué? Para entender que es el esfuerzo lo que me lo va a producir. Pero la inmediatez no me deja. Ujú. Y el tema del internet, el tema de los juegos, de los videojuegos y el tema de las redes sociales refuerzan la inmediatez. Exacto, ¿no? Y voy a tocar aquí dos pruebas de eso. Eh, yo estudié Derecho 5 años, me gradué en 5 años. Resulta que ahora son 4 años, porque ellos necesitan más rápido el aprendizaje y necesitamos producir profesionales más rápido. 4 años. Vamos al cine. Hace poco hablamos de películas. Antes usted se sentaba en una película y estabas toda la trama, como quien dice, entendiendo la trama. Hoy en día, ¿qué dice el principio de Hollywood? Que en los primeros 5 minutos tienes que impactar a la persona que está viendo la película, porque si no se va a ir. Que es de donde vienen las redes sociales, TikTok principalmente. En TikTok tienes que atraparlo en 2 o 3 segundos. Ve tú lo que estás haciendo en 2 o 3 segundos, tienes que atrapar a la persona que lo está viendo, porque si no, te va a deslizar. Y resulta que en un minuto podemos ver más de 60 imágenes, o sea que estamos pasando más de una por segundo que no la vemos, que no la observamos. Y que hay muchas cosas en el mundo que estamos dejando pasar porque no observamos. Y hoy en día ya no se observa. No sé si me sigue. Ya hoy simplemente ves. Yo lo vi. Pero tú dices, ay, ¿de qué color era tal cosa? ¿Y qué era esto? ¿Y qué era aquello? Igual Ya. comer. Hoy en día comes, pero no disfrutas. Y comes y comes y comes y ya va, pero epa,
disfrútalo, siéntelo, pásalo bien. No, no, no. Es la inmediatez, Es la ese inmediatez. bombardeo de dopamina, cuando todo hoy tiene un exceso de azúcar, porque todo tiene que Mm, saberme dulce. No importa el dulce con sabor a esto, el dulce con sabor a aquello, pero tiene que ser dulce para mantenerme allí, con lo que dice usted de la recompensa. ujú. Y preguntarle, en el caso de los psicólogos, volvemos al tema de la crianza, es que quien me está criando es una persona que dice que yo lo frustré a él. ¿Me explico? O sea, Mm, yo no quiero que mm, mi hijo viva lo que yo viví, mm. porque yo no soy mejor o más maravilloso porque tú no me dejaste, papá y mamá. Entonces, cuando pasan los años te das cuenta que no es fácil y que tienes que pasar meses de pasar trabajo. Y la sociedad de hoy tiene que entenderlo así. Voy a otro tema. En mi país, yo me voy porque no hay oportunidades y porque aquí no hay forma, no puedo trabajar y no alcanzo, no logro. Pero me voy a otro país, prácticamente a esclavizarme, y digo, bueno, estoy ganando más, pero estoy mucho más esclavizado que en mi país. Eso en psicología, ¿cómo lo llaman? Eso tiene que ver entonces justamente con el tema de la inmediatez, fíjate, ¿sí? Porque no toda la migración es así, ojo, Ujú. no toda la migración es así. Claro, no con esto queremos satanizar la No, migración, no, para cada quien nada. tiene sus Sus características particulares porque lo características, hizo. sus ideas, sus planes, pero cuando esto se refiere a lo inmediato, a la de aquí no hay nada que hacer. Entonces uno ve el país Ujú, y uno dice, sí, es que estoy en Venezuela y esto lo sirve. ujú, ¿Sí? Eso es desde la inmediatez, desde no sentarme a analizar cuáles son las cosas que yo sí tengo para dar, porque estoy esperando que el ambiente me las dé, ujú. no que yo dé nada, que las oportunidades tienen que estar allí para mí, no que yo las esté buscando porque yo necesito tener un proceso cognitivo para encontrarlas. Es la inmediatez. Y yo vuelvo al tema porque esto tiene que ser tema central de la conversación. El fracaso es necesario. Tan importante fracasar como triunfar. De allí se construye el éxito. El éxito es cuánto fracaso y cuánto triunfo tuve en mi vida. Eso es lo más importante que hay allí. ¿Y qué hice con eso? O sea, ¿qué hice yo con el fracaso? Ujú. Exactamente. Fíjate que en el conversatorio que llevamos hoy de este tema de psicología, también nos toca hablar del método que utilizan ustedes para evaluar. El método. Y yo quiero hablar de esos psicólogos o esos especialistas que espero que no se molesten conmigo, que hay muchos que no fueron más a un congreso, que no fueron más a una actualización y que pareciera que alguien dijo una vez, no, pero es que el cerebro siempre va a ser el cerebro, la mente va a siempre ser la mente, pero es que la forma en que yo abordo el mundo hoy no es el mismo que hace 5 años. No estoy diciendo 10, 20 años, que hace 5 años atrás. No es la misma manera. La sociedad hoy considera que tiene otras necesidades. La industria, llámela como la llame, del cine, del entretenimiento, de la comida, de la medicina, ha generado otras necesidades en mí que yo las abordo de otra manera. Entonces, hay muchos psicólogos que no se actualizó, que no se ha actualizado y sigue manteniendo los mismos métodos de ayer o de antier o de hace tantos años atrás. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan hoy más comunes para evaluar a un paciente o es el mismo patrón para todos? No, depende de cuál es el motivo por el que viene, Ujú. de qué uno observa, ¿sí? El primer método más importante en el área de la psicología es la observación y la entrevista, Ok. principalmente. Los demás métodos clínicos, ¿sí? Son para reafirmar, para profundizar algunas cosas que yo digo no las puedo ver en la entrevista o Ujú, no las puedo ver en la observación misma, que son muchos métodos. No hay, realmente en psicología no hay ninguno que esté obsoleto, ¿sí? ujú. Lo que hay es otras formas de hacerlo, Adaptarlo. adaptarlo. No solamente porque hemos estado, no solamente porque somos diferentes ahora, no, es porque se han hecho más cosas, ¿sí? Se ha estudiado más cosas, Ujú, ¿sí? Se ha profundizado. Entonces, podemos tener una visión, por ejemplo, de qué se hace con el autismo, ¿sí? ujú, Y con el autismo se ha estudiado mucho. Porque hace 20 años era difícil ver a un paciente autista, era difícil, o sea, tú lo veías y decías, oye, mira este caso interesante. sí. Ahora, ahora,
de los niños que yo atiendo, casi el 50% tienen autismo. Ujú. ¿Qué nos lleva a eso? Hay que actualizarse, hay que profundizar en una condición, ¿sí? Que todavía hay mucho que decir, mucho, porque hay muchas cosas que todavía no se saben. Entonces hay que Ujú. actualizarse. No, y que además de eso, cuando hablamos de este tema hoy, que tiene que ver con psicología, te pregunto el tema conductual. Hay un Ajá. método que es el método conductual, tengo entendido, y cuando preparaba la entrevista de hoy, decían que quizás era la evaluación REI o el tratamiento REI conductual, donde el psicólogo va viendo consulta a consulta cómo evoluciona su paciente. La entrevista, la encuesta, el interrogatorio, la conversación y la tarea que le asignan a ese paciente. Y cuando él viene a la semana o a los 15 días o al mes, según sea la cita, se hace una evaluación sobre lo que se le comentó a ese paciente. Ese es el método conductual. Bueno, hay que ser mucho más amplio en eso, porque cuando hablamos de las técnicas conductuales, se refieren a un enfoque teórico. Ujú. Es decir, nosotros en psicología tenemos diferentes enfoques teóricos. Ok, Está el enfoque conductual, es decir, esa es una teoría. ok, Es una teoría ok. conductual. Hay una teoría cognitivo-conductual que incluyó el tema de la mente, Ujú, ¿sí? ujú, Como objeto de estudio, es decir, ¿de qué habla el conductismo? ¿Sí? De que lo que es observable, lo que necesita ser analizado es la conducta de las personas. ujú. Y eso tiene sus métodos. Se incorporó el tema cognitivo, es decir, bueno, es la conducta y la mente de una forma, es como un paradigma, Ujú, ¿sí? ujú. Por eso no son los únicos paradigmas en psicología. Claro, no, yo digo cuando preparábamos decía como que eran los reyes y de ahí entonces decía, bueno, pero ven acá hay tantos que de repente evalúan que dicen que este es el principal y ahí es donde entro otra vez al tema de que los psicólogos tienen que actualizarse para saber cuál es la corriente que de repente es imperativa en cada caso, porque lo que resulta conmigo, yo puedo tener un vehículo y Claro. los cuatro cauchos de ese vehículo son iguales de ese carro, pero el otro carro tiene otros cauchos y cada uno tiene una medida. Sí, pero no podemos ver las corrientes teóricas como específicas, como para cuál le puede cuadrar a las personas o cuál puede cuadrar en las patologías. Sí, las corrientes teóricas, las corrientes psicológicas van a abarcar todo eh, el estudio, por ejemplo, de la mente, de la conducta que uno esté evaluando. Ahora, lo que sí uno hace es utilizar las estrategias de diferentes corrientes, Ok. ¿sí? Por eso decía al principio, vuelvo Ajá. allá al principio, cuando decía de que de repente hay psicólogos que dicen, bueno, aquí está esta cajita, lo voy a meter aquí, lo voy a meter aquí, lo voy a meter aquí. De repente lo que estás diciendo es que, es lo que entiendo, Ujú. y quiero lo que quiero para las personas que nos están viendo, vas como haciendo, probamos con esta, pero aquí voy a utilizar esta y esta con este paciente. Voy a O sea, que no es utilizar una sola diferentes. corriente. Yo puedo tener una corriente, o sea, Ujú. la forma en que yo veo el problema, yo psicólogo, tengo una Exacto. corriente psicológica específica. Yo Ujú. conozco de otras, pero yo tengo una que es la que utilizo para pensar en el paciente. Es Cuando decir, corriente decimos metodología. cuando corriente decimos más bien mm, como la teoría, el paradigma. Ok. El paradigma es, bueno, yo digo que esto es una planta, porque yo digo que eso es una planta. Ah, bueno, porque tiene estas características y eso está en función de mi Ok. enfoque como yo lo veo. Ok. Ese enfoque me va a llevar a un método específico, Ujú, que es la parte metodológica. ujú, Pero yo puedo ver al paciente y cuando yo empiezo a entender al paciente, lo entiendo desde mi paradigma, desde ujú. mi corriente, ¿sí? Cuando yo hago la intervención, lo hago desde ese paradigma, pero yo puedo incorporar muchas estrategias que puedo utilizar de otros paradigmas, claro. Ejemplo, en las adicciones, ¿sí? Ujú, El trabajo con las adicciones es
conductual, porque ese es el que tiene mayor eficacia. Y justamente hacia ese tema me tocaba hablar ahorita de las adicciones, Ujú. que es quizás una de las cosas que más te van a consultar en psicología. Pero ¿adicción a qué? Porque hoy en día hay adicciones que han cambiado. Porque adicción, o mejor dicho, para que tengamos la explicación a las personas que nos ven, ¿qué es una adicción? ¿Cuándo catalogo algo como adicción? Cuando ya no tengo control Ujú, de la situación o de la sustancia, ujú. El fuma. aunque yo piense que la tenga, Exacto. Bueno, es que dicen que mm, el adicto, lo primero que te dice es, yo yo lo lo puedo controlo, manejar, sí, yo lo manejo, no hay pero problema. las consecuencias, Y hablamos de juego, de consumo de sustancias, etc. Pero ahí, de repente, el sexo puede ser una adicción también. el sexo lo es. El afecto o el afecto errado o esas relaciones tóxicas puede ser también una adicción o no. Se ven más como dependencia. Ujú, Sí, cuando hablamos del apego, hablamos más de dependencia que de adicción. ujú. Y hay Sí, tipos de apego también. sí hay tipos de apego. Ok. Ujú, Ahora, cuando te hacen la consulta por la adicción ujú. y logras evaluar a una persona, me imagino que una de las partes más gruesas que hay en cuanto a esto de la adicción, ¿cómo haces para que ese paciente pueda entender que él está en un proceso adictivo y que necesita resolverlo? ¿Se puede salir de la adicción? Sí, se puede salir de la adicción, pero se necesita, uno, conciencia de la situación. Como tú Ujú, decías, el adicto no siempre acepta que es adicto. De ujú, hecho, es la parte más difícil. ujú. Cuando ese adicto lo acepta, es un terreno que ya se ganó, Ok. ¿sí? Lo otro que necesita es este tercero para irlo acompañando. Y lo tercero es una red de apoyo, porque la adicción, de la adicción no se sale solo con fuerza de voluntad. No se sale con fuerza de voluntad. Yo he conocido adictos que han dicho, es que ya yo di el paso, yo decidí hacerlo. Ujú, Y me lleva a la siguiente pregunta. Cuando hablamos de adicción, una persona dice, yo reconozco que la tengo ujú, y empiezo a trabajar. Esto día veía un programa de un entrevistador colombiano, donde estaba un hombre que decía, yo tengo adicción por el alcohol. ujú, Y esa persona que la entrevista tiene como normativa ofrecerle licor al entrevistado. ujú. Y él pone el licor ahí y le dice, ¿qué quieres tomar? ¿Te quieres? Te le dice, no, mira, yo tengo ya, creo que le dijo 8 meses alejado de eso. Y de verdad que cada vez que me acerco a eso, siento que voy a caer. Entonces te preguntas en este caso, tomas la decisión de alejarte, estás avanzando. Pero fíjate lo que él decía, 8 meses y cada vez siento la necesidad de repente de volver a caer. Por favor, aléjame el vaso. Ujú, Preguntarte, ese proceso de recaída, que es una de las cosas que más nosotros jugamos en la sociedad, ujú. porque una persona dice, bueno, tengo un mes que no, es que me estoy portando bien, o tengo 3 meses, tengo 6 meses, o te dice, no, vale, él llevaba 2 años y tuvo una recaída. Dice, bueno, 2 años. Y acabamos de hablar de que sí es posible curarse, pero tiene que haber una fuerza de voluntad. ¿Y cuánto dura esa fuerza de voluntad? Sí, es posible manejarlo. O sea, la persona puede dejar de funcionar como adicto, ¿sí? Eso no es igual a curarse, Ujú, ¿sí? exacto. ¿Ok? Entonces, necesita más que la fuerza de voluntad, necesita, sí, un cambio de la forma en que ve la sustancia o la situación adictiva. ¿Debes ponerse a ella? Mira, en principio, al inicio del tratamiento no, pero después tiene que afrontarlo, porque no Ujú. se puede esconder. Exacto, porque si yo soy, imagínate tú que soy una persona que vaya a reuniones y Mm, tenga diversión, no voy a salir porque no puedo estar frente a una sustancia porque, Dios mío, no, voy a ceder. no, no. Él necesita las estrategias para poderlo afrontar. Ujú, ¿Qué pasa? Que primero hay un proceso, hay un tiempo que se llama el síndrome de abstinencia. ujú, ujú, Ese tiempo, que dura un mes más o menos, ¿ok? Como para que el cuerpo se desintoxique, ¿sí? En el caso de la sustancia, pero también en el caso de las que son comportamentales. Yo tengo que alejarme, ujú. pero después yo tengo que saber integrarme. Pues yo Ok, no voy a estar alejado del mundo.
Ujú. No voy nunca más a una fiesta porque yo no tomo, ¿no? Yo tengo que poder ir a la fiesta, disfrutarla además, ¿sí? Y decir que no porque eso no me gusta o no porque no me gusta, no porque me hace daño, ¿sí? Pero Porque ahora, una de las cosas que pasa con la adicción es que tenemos que entender, a ver, en todas las adicciones hay un espacio que es social, es decir, yo tomo socialmente, vamos a utilizar el alcohol, exacto, exacto. sí, no tengo una adicción, Ujú, no, ¿ok? ujú, ujú, Usted puede seguir tomando socialmente porque ujú. usted no se descontrola, usted no pierde el control de sí mismo Ujú. cuando toma. Ok. Perfecto, ¿ok? Usted después ya se hizo adicto al alcohol. Oye, sí, usted perdió el control. Ujú. ¿Sí? De sí mismo con el alcohol. ¿Usted va a regresar a ser un bebedor social? No, Es imposible. no, usted no va a regresar a ser un bebedor social. ¿Por qué? Porque ya hay el cerebro tiene memoria, Ajá, ¿ok? En el ajá. sistema de recompensa. Ujú. Entonces, cuando usted traiga la sustancia de esa manera, él se va a activar igual. O sea, que aquel que dice, es interesante eso porque no es una cura entonces, no es una revisión total. No, Porque si yo me curo, yo sí, puedo echarme un traguito de vez en cuando. correcto. No es En una este caso, no. no, no es una remisión total. Ahora, yo puedo tener métodos que me ayuden a manejarlo. Si Ujú, yo digo, bueno, nunca más lo voy a probar. No, bueno, puede ser que yo decida, bueno, esto con unos límites bien establecidos ujú, para que eso no active lo que ocurre en mi memoria, porque él se va a traer todas las cosas. Tú decías el tema de las recaídas. ujú. El tema de la recaída es propio, es un elemento del trastorno adictivo. Todos recaemos. Todos, Ok. Y eso es todos. interesante Y, porque y, y la no- familia, el ajá, entorno, ajá. y disculpa que te Sí, interrumpa, dime. el entorno no entiende, ya ok, lo llevamos a la desintoxicación, empezó el proceso, decayó, wow, perdimos el tiempo. Ujú. O sea, es normal que pueda recaer. O sea, no Es que pueda, normal. va a Va a recaer. recaer. Ok. Y el paciente también lo tiene que entender, Ujú, que si recayó, no significa que perdió todo lo que hizo, ujú, ¿no? Tiene que retomarlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió en ese momento? Las recaídas pueden ser puntuales, pero cuando uno les da con látigo, entonces las hace profundas. Yo puedo ujú. recaer un día, sí, me pasó, Exacto. como humano. Yo me tengo que retomar. Yo digo, no, ya, sí, recaí y vuelvo. Entonces, Pero cuando voy y me culpo y digo, mire, recaí. no es Y que te todo el mundo, culpas, sí, yo te culpo bueno, también. y todo el mundo me cae encima y Ajá, decir, ya aquí no hay nada que hacer. ajá, Entonces, ¿para qué si no hay nada que hacer, qué hago con la recaída? Me quedo, ¿para qué exacto. me voy a levantar otra vez? O sea, ya yo no, porque ¿qué sucede cuando estás en recaída por cualquier adicción que tenga la persona? Ujú. ¿Qué hacemos nosotros, el entorno? Ya etiquetamos, eres un incapaz, ¿viste? Tú no sirves No para lo vas a nada, poder tú no hacer. puedes, No. tú no sirves, tú no, no. Ojo, yo estoy hablando no solamente en la recaída, en la adicción, sino cuando fracasas en algo en la vida. Cuando tienes algún problema y si consigues el entorno, no, eso no es para ti, tú no vas a poder. Resulta que entonces terminamos de sepultar a esa persona y en adicción decide, ¿para qué? ¿Para qué si, verdad, chicos, yo no sirvo? Para eso me quedo aquí. Y me quedo ahí. Es más cómodo. Mm. Ok, fíjate, importante que entendamos lo que es la recaída, que entendamos que no podemos dejar sola a la persona que está en adicción, que es No. importante eso. Tenemos que acompañarlo Mm, constantemente ujú. y saber que es un proceso costoso también. Costoso económica y costoso moralmente, socialmente y de todo el entorno también. Mira, preguntarte también en las adicciones. Hay un tema que en la sociedad de hoy es el tema de la alimentación, del Ujú, comer, ujú, del sobrepeso. ujú, Hoy en día es un lugar común que te diga un especialista, tienes que revisar tu relación con la comida, tu ujú, relación con los alimentos. ¿Por qué? ujú, Porque en una sociedad que me genera tanto estrés, ujú, tanta ansiedad, ujú. tanta frustración, ¿cómo la compenso yo comiendo? Pero la mayoría de los adictos a la alimentación o a la comida no lo entendemos, no lo vemos así. ¿Es cierto o no? Es cierto, porque a ver, ¿qué es lo que pasa con la comida? Y también pasa con el sexo que Ujú, mencionaste. ujú, ¿Por qué? Porque esos son em, motivaciones primarias. ujú, Así que esas sí no forman parte de yo lo erradico.
Ujú. Si yo trabajo con la adicción a la comida, yo no erradico la comida. No, no comas más. Ajá. No, no. Igual que el sexo. No, no tengas más Sí. actividad sexual. No, no. La tengo que manejar porque algo salió del límite. Imagínate, entonces si eres adicto al sexo, más nunca puedes tenerlo Nunca. porque vas a recaer. No, porque va a recaer. No, con estas otras adicciones comportamentales y en con la comida que es de sustancia, pero en una motivación que es primaria, es decir, es una necesidad primaria, lo que hace que traspase el límite es esos elementos de la ansiedad y de esa relación con la comida. Entonces, ¿qué pasa? Que como termina estando naturalizado, de decir, bueno, yo como, sí, bueno, como porque me da hambre, Ujú, ¿sí? ujú. Y si comer me ayuda a manejar mi estrés, a calmarme, yo voy a seguir comiendo, ¿sí? Luego, la sociedad, ¿ok? También ha reforzado el tema de, pero acéptate así. Ujú, ujú. Y tú dices, ok, quieres ayudarlo en su imagen. Oye, para que no esté deteriorada su imagen, pero lo estás reforzando la idea de que su salud no es importante. Ujú. ¿Sí? Porque bueno, sí, no importa si tienes sobrepeso, no importa estéticamente. Ah, no, tranquilo, te ves bien así. Acéptate. Ujú. Pero el colesterol y los Ujú, triglicéridos ujú, y la diabetes y el azúcar ujú, y todo lo demás que va a producir eso. ujú, Entonces no entendemos los riesgos que esto tiene. ujú. Entonces, el tema de la obesidad se ha visto de manera muy estética y no lo es. Y no lo Ok. es no solamente de salud, sino tampoco en la O mente. sea, el tema de combatir la obesidad lo vemos solamente estético. Por eso, estereotipos de que la figura ideal es esta, Ujú, o la figura de mujer o hombre es esta. Esta es ujú, la forma en que tienes que verte. ujú, No es que es un tema de salud, de que ujú. mira, oye, vale, tu longevidad depende de que no abuses del tema de la obesidad. Sí, Ahora, el tema de aquellos que te dicen que gordito feliz, chico. Tú nunca has visto un gordito amargo. Siempre lo ves alegre, contento los gorditos. por eso, porque la sociedad empieza a naturalizarlo y refuerza la adicción, Ujú, ¿sí? Refuerza que cada vez de diferentes formas hay sustancias, por ujú. ejemplo, el azúcar, ¿sí? De todas las formas, porque el azúcar es un método que es muy, muy placentero, disminuye la ansiedad, pero también genera como esta cosa del control, ¿sí? Del Exactamente. control Y, con esta sustancia. y yo quiero, mira, es que has tocado un tema que no lo queremos entender como sociedad, pero las industrias, Mm, industria de entretenimiento, de diversión, de la compra, de la medicina, de todos, nos meten más y más azúcar, porque de esa manera hay un control de la sociedad, hay un control de la humanidad, hay un manejo de la humanidad. Siempre vamos hacia lo dulce y ya estamos todos esclavizados a eso. Los medicamentos cada día tienen más azúcar. Yo recuerdo cuando nosotros crecíamos, en mi caso particular, había un medicamento que le llamaban aceite de bacalao. ¿Te acuerdas? Era horrible. En mi época, yo no sé mm, en mi mm, época, era horrible. Pero hoy en día sabe a fresa, a frambuesa, a mm, cualquier cantidad de frutas, mm, pero es básicamente azúcar. ujú. Y yo siempre soy de los que dice que yo no tomo café, yo tomo azúcar con sabor a café. Tú te tomas un jugo, y más ahora en el mundo, un jugo de mango, pero es mango con sabor a azúcar. Siempre es algo con sabor a azúcar, con dulce, Mm, donde es lo más importante. Y la sociedad se ha acostumbrado a esa premiación, a esa recompensa que es el dulce. De hecho, una mujer, de repente en esos momentos, cada 28 días al mes, hay que bombardearla con chocolate, porque eso es lo que la va a mantener tranquilita. Donde ese bombardeo hormonal lo controla el azúcar. ¿Cómo hacer en una sociedad donde nos han hecho adictos para combatir esa adicción? Donde seguramente la psicóloga que está conversando con nosotros hoy también tiene adicción a ese azúcar. sí. Y por eso te decía que el inicio en el trabajo con la adicción es la conciencia. Ujú, Te pongo un ejemplo, por ejemplo, estás hablando del azúcar, pero te quiero poner el ejemplo con la marihuana.
Ujú, ¿Por qué con la marihuana? Porque cuando la persona dice, sí, la marihuana me hace daño, ese es el primer camino. Pero hay mucha gente que dice, pero si la marihuana es una planta, ujú, ujú. si es una planta, y si es una planta, ¿por qué va a estar haciendo daño? Usted sabe que ahí no hay conciencia. Entonces, todavía ahí no se puede hacer mayores cosas hasta que aparezca la conciencia. Y ahora traigo el tema del azúcar. Cuando yo digo, sí, el azúcar está allí puesta para endulzar, para que sepa mejor, pero el azúcar está dañándome, yo necesito tener conciencia Ujú, de cuánto daño realmente me está haciendo, cómo me va a hacer daño y que uno lo haga a tiempo, ujú. ¿sí? Y que, ojo, no significa porque yo no puedo ser aquí más papita que papa que yo no me como un dulce No, no, o que yo no. no me tomo algo dulce. Por eso te decía que en estas adicciones que son em, mm, de necesidades primarias, Ujú, yo no las voy a erradicar, o sea, yo no lo voy a quitar. ujú, Usted nunca más va a saber cómo es el dulce. No, no es cierto. ujú. Solo que uno que no sea dañino Exacto. y que no lo uses y que no lo uses para calmar tu angustia, Ujú, que es lo que ocurre con, por, por ejemplo, los atracones de comida, los atracones de dulce, que tú dices, es que lo necesito. Claro, lo necesita tu cerebro para generar entonces la dopamina que produce el placer de comer dulce y que te elimina que estás atravesando por otras situaciones que tienes que resolver. Y entonces lo que pasa en las adicciones es que todas, ¿sí? Son una anestesia. temporal. Y muy Y, corta a y veces. cuando, y justamente porque son cortas, se hacen adictas. Ujú, Porque yo tengo el placer inmediato, corto, necesito más, y ujú, necesito más, y necesito más. Y ujú. por eso se hace adicción. Mira, como hace un psicólogo, y aquí me disculpan, yo voy a utilizarme yo como paciente, los atracones, la Ujú, comida. De repente tú estás comiendo y tú sabes, no debería hacer esto. Yo debería comer hasta aquí. O no debería comerme el segundo plato. O en Venezuela, no me debería comer la otra arepa, o el otro pan, o el otro dulce, o el otro vaso de gaseosa. No debería. Lo sabes y te lo dices en el momento, pero lo haces. Como hace un psicólogo para que la persona entienda, ya va. O sea, sabes que tienes el problema, sabes que no lo debes hacer, ujú. pero lo hace y es recurrente. Sí, porque ahí entramos a, ¿cómo lo digo en estas palabras? Con un proceso en el que la conciencia está y la razón tiene que unirse con lo emocional. Santa Rosa. ¿Por qué? Porque yo agarro y digo, sí, yo lo sé. Ujú, Yo sé que me estoy haciendo daño. Por ejemplo, ujú, tengo dificultades con el azúcar. ujú. Yo sé que si me lo voy a comer se me va a subir. Yo lo sé, Exacto, pero hay algo emocional, ¿sí? Que me lleva a decir, no importa, exacto. disfruta la hora. Ujú. Total, Solo se vive una vez. ya, de algo te vas a morir, ¿sí? O después yo veo qué hago con eso. Ujú, Porque hay eso emocional, es lo que va a guiar la conducta. De hecho, es esa emoción, es la motivación la que guía la conducta. Y la razón tiene que juntarse con la emoción ok, para que pueda dar fruto. Porque cuando la razón simplemente anda sola por ahí, uno dice, yo lo sé, pero lo hice. ok. O sea que hay que definir conceptos para los que nos están viendo de conciencia, Sí, razón, ajá, emoción y ajá, acción. ajá. O sea, hay que entender cada uno para decir, ah, no, ya va, no debo hacer esto. Sí. Fíjate que yo decía estos días, alguien hacía un especial sobre ayunos intermitentes Ujú, y cuando yo comencé ese proceso, decía, es imposible que tú dures 12 horas sin comer. Eso es imposible, para mí era imposible. Entonces resulta que un médico me dice, ya va, ¿a qué hora te cuestas tú? ujú. A las 10 de la noche, listo. ¿Te levantas a qué hora? A las 6 ¿a qué hora desayunas? A tal hora. ¿Cuántas horas van? 12 horas. O sea que puedo durar 12 horas sin comer, sin consumir alimentos. ¿Y para qué? Para esto, para esto, para esto. Hasta que llega el momento en que tú entiendes los beneficios del ayuno. O sea, por qué puedes y por qué debes ayunar. Lo entiendes. Y cabe eso, la conciencia, lo razonas y accionas. Y cuando ves los resultados, ah, sí vale la pena. Pero sin embargo, recaes. Ya lo que estoy diciendo, recaes. Mañana pasa, ah, se me olvidó eso.
pero siempre va a estar allí. Oye, pero yo iba bien, yo estaba resultando, las cosas salían bien. Oye, tengo que volver otra vez allá. Que es cuando decimos, no debo abandonar, en el caso de la adicción. Ahora, doctora, que estamos conversando hoy sobre el tema de psicología. Hablemos de la sociedad de hoy. Y nuestro productor Denis Pereira, que es un hombre que monitorea, siempre está manejando el monitor allí al pelo de lo que hacemos nosotros. Preguntar frustración, ansiedad. Siempre digo que no lo hice, no lo logré, no pude. Y entonces mañana podré o no podré, pero me olvido vivir hoy. ¿Qué sugerencia el psicólogo para eso? En la sociedad de hoy, no Venezuela, en la sociedad de hoy. No pude, no lo logré. Y entonces me paro y digo, ¿y mañana? Tampoco voy a poder. ¿Cómo un psicólogo me saca de ahí? Mm, sí, fíjate, el tema de la ansiedad, ¿ok? Que además es como, digamos, en términos coloquiales, el mayor mal en estos momentos sociales, es decir, en estos tiempos en que estamos viviendo, es justamente el de vivir en el futuro, Ujú, ¿sí? Porque la ansiedad es vivir en el futuro, es anticiparnos constantemente. Si eso se une con una muy mala imagen que yo tengo de mí misma, entonces lo que yo estoy anticipando siempre va a ser catastrófico y nefasto, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, lo que sea que ocurra, me pasó algo. Por ejemplo, cualquier paciente que dice, no salgo de mi casa porque me puede pasar algo. ujú, Ah, sí, claro que te va a pasar algo. Lo que sea, tú no estás blindado en la vida. Sí, usted sale de su casa y usted tiene una probabilidad de que algo puede pasar. ¿Eso significa que va a pasar? No, no significa que va a pasar. Y tampoco significa que yo no lo va a poder afrontar. Entonces, el que vive en la ansiedad vive tratando de eliminar los riesgos del fracaso. ujú. Pero cuando dices que algo te pueda pasar, no es que eso te vaya a pasar, eso. No, no. Te va a pasar algo, sí, pero eso que tú piensas, ponte tú, cuando alguien decía aquí que estaba de moda, están robando las busetas, están Ujú, robando las busetas. ujú, Yo no subo a Caracas en autobús porque me van a robar. ujú, Oye, mira, y las veces que he subido, algo me ha pasado. ujú, Ese, no, no, no lo hago más porque me persigue. ujú. ¿Cómo haces para esa persona sacarla de allí? El proceso, fíjate que tiene que ver es con la estrategia y el método. Es Ujú, el del cuestionarse los pensamientos distorsionados. ok, Porque en la ansiedad hay una enorme cantidad de pensamientos que están distorsionados. Como cuando yo digo, algo es blanco o es negro, y que el gris no existe. Entonces, en el cerebro de alguien el gris no existe, ujú, pero yo tengo que mostrarle el gris, ok, ¿sí? La estrategia siempre va a ser la del cuestionamiento, de, es probable de que si yo salgo de mi casa me roben. Eh, Si yo salgo de mi casa me pueden robar, pero realmente hay una gran probabilidad de que yo no tenga ningún mecanismo mínimo de cuidarme. ujú. Si no, no salgo. La mayoría de las cosas que nosotros sentimos son sensaciones, son sensoriales. Por ejemplo, eh, la doctora se siente segura aquí, Sí, pero está segura. puede Esa es que la no. pregunta. Esa es la pregunta, porque entonces de repente yo tengo mucho calor, no aguanto el calor, pero realmente hay calor. No sé si me Sí, explico, sí. porque la sociedad de hoy todo es, o no entendemos que es una sensación. Mm, De repente yo veo una publicidad, en tal lado la comida es así, así, y yo tengo la sensación de que va a ser así. claro. Pero cuando voy y me siento y la como, veo la realidad. Una cosa es la sensación y otra cosa es la realidad. En psicología, en el mundo de hoy, ¿cómo lo manejan ustedes? Eh, Pensemos en algo. Hay una realidad, ¿sí? Las sensaciones que están descritas como un proceso de mis sentidos, Ujú, ¿sí? Y luego la percepción. La percepción realmente es la responsable de qué es lo que yo estoy viendo. ok. No es solo la sensación, es porque la percepción es la que va al cerebro y el cerebro lo registra. Pero como respuesta de la sensación, Claro, ok. viene la sensación
que pasa por aquí, por mi piel, pasa por mis ojos, pasa por mis oídos, Ujú, lo transforma acá ujú. y eso es la percepción. Entonces es la percepción la que hace que yo vea las cosas de una u otra manera. Pero es individual. Totalmente. Ok. Que varias personas puedan coincidir relativamente es igual. Lo que es picante para mí, para otro no será picante, Así para es. otro será sabroso. Ujú, Lo que es caluroso para mí, para otro no. Lo que es fresco para otro es frío. así A es. eso es lo que estamos hablando en el Así día es. de hoy. Así es. Ok, ya para ir redondeando e ir cerrando el tema de psicología que me ha gustado muchísimo, me lo he disfrutado mucho, 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 porque digo que nosotros, yo sí creo que todos deberíamos ir al psicólogo, Mm, todos, mm, para aprender a manejar muchas cosas que no entendemos, porque aunque yo crea que las cosas están bien en mí, ujú. hay cosas que no sé controlar, no sé manejar, y cada día tenemos que quitarnos ese tabú de que el que va al psicólogo es loco. ¿El psicólogo medica o no? No, Ok, no. En este país, no. ok. Puede que consigamos algún país en donde el psicólogo sí tiene licencia para medicar, pero no Ujú. en Venezuela. Yo te digo esto por ejemplo, porque hay personas que me dicen, no, el médico me mandó melatonina, por ejemplo. Mm, Me mandó flores de Bach, por ejemplo. ujú, Me mandó cápsulas de manzanilla. Por decirte alguna de las cosas que a veces uno por ahí ha mm, escuchado, mm. pero es que no puede mandar medicamentos. Es que eso no son medicamentos. Eso no son Me medicamentos. mandó adaptógenos. Eso no son medicamentos. No. Y ahorita que están de moda los péptidos. Me Mm, mandó, eso no son medicamentos. no, Entonces, no es que el psicólogo está medicando en Venezuela. no. Él puede hacerte recomendaciones naturales. Sí, recomendaciones naturales sí las puedo hacer. Ujú, Por ejemplo, el recurso de la melatonina cuando la persona tiene dificultades con el sueño, sí, es una forma, ujú. ¿sí? ¿Qué hace uno como psicólogo? Cuando uno sabe que además esa persona va a necesitar más, ¿ok? Que eso natural, necesitamos la consulta con psiquiatría. Ok, ok. Sí, el psiquiatra es el que medica, Ujú. ¿sí? Es el que tiene la facultad para hacer la medicación. Y esa antesala para ir allá pasa por el caso del psicólogo. Eh, Pudiera ser, a ver qué es importante aquí como describir. El psiquiatra es un médico, ¿sí? Que se especializó, ¿sí? Ujú, En trabajar igual con la mente. Así que los dos podemos atender, ¿sí? Los mismos conflictos. ok, El psiquiatra puede decidir no hacer psicoterapia, que es lo que uno hace, ok, ¿sí? ok. Y centrarse en ayudarlo con la medicación o en algunas cosas puntuales y lo manda a psicología para que el psicólogo haga psicoterapia, ¿sí? Ok, Uno, el psicólogo, lo manda a psiquiatría para que le ponga tratamiento. ok. Es como cuando el traumatólogo es el que estudia la estructura ósea y dice, ya, por aquí está listo. Ujú. Ve ahora al fisioterapeuta para Ajá, que te haga la terapia así, y logres superar esa situación que tienes allí coyuntural. correcto. Ok. Doctora, ya vuelvo otra vez a cerrar. Ya producción me va a regañar porque estoy cerrando, cerrando y no termino de cerrar. Porque hay tantos temas que van saliendo y van surgiendo en esta conversación tan maravillosa de hoy. El tema del ejercicio Ujú, en la sociedad, el tema del esparcimiento, ujú, el tema de divertirse, mm, el tema de caminar, de compartir, de salir de los dispositivos electrónicos. mm, Hay gente que dice que esa es la mejor medicina, porque personas que de repente tienen problemas con adicciones lo mm. mandan a hacer ejercicio, literalmente a entrenar, pero hay personas que terminan siendo adictos al ejercicio. Cuando entonces utilizan el ejercicio para anestesiar, Ujú, ¿sí? Y no para disfrutar. El ejercicio, lo recreativo, es fundamental para la salud mental, ujú. para la salud física y para la mente, Sí. ¿sí? Es un espacio necesario porque hay que desconectarse de muchas cosas en la cotidianidad, del trabajo, de, de algunas a veces situaciones familiares y conectarse con uno mismo. Ujú, ujú. Y ese espacio de la recreación, del disfrute, del ejercicio, permite esa conexión. ¿Un psicólogo puede dar de alta? Sí, claro, Ok. Sí es claro. posible el Sí, alta a sí un es paciente. posible. A ver, lo que ocurre en psicología es que uno se da cuenta que podemos darte de alta de una situación puntual. O sea, Ok. tú viniste por depresión, ya tú no estás deprimido. Ujú, Sí, ujú. tú saliste de la depresión.
yo te puedo dar de alta porque ya no tienes depresión. Pero si tú quieres trabajar otros temas que ya no tienen que ver con la depresión, usted se va a quedar o usted va a decidir seguir o no. Ok. Y una persona con depresión queda con una periodicidad, así como el médico te dice, bueno, tienes que una evaluación anual por lo menos a ver cómo vas, ¿sí o no? Eso depende. Realmente depende de si la persona pudo trabajar todos los temas que le llevaron a la depresión. Ujú. Si no, si solo trabajó uno y después se sintió bien y resulta que va a venir otra situación no resuelta y utiliza el mismo mecanismo, va a volver a tener un episodio depresivo. En la depresión puedes tener episodios, ¿sí? Puedes tener a lo largo de la vida varios episodios, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizas el mismo mecanismo. ¿Sí? Sí. Tienes que sanar el mecanismo para que no aparezca nuevamente la Ok. depresión. ¿Cuántas personas se han deprimido y no lo saben? Muchas, Ujú. Que no muchas. supo, o sea, salió solo de la depresión. Sí, que no lo supo o que tiene mucho tiempo en eso Ujú. y que lo naturalizó, lo Fíjate, naturalizó. fíjate lo que está diciendo, o sea, vive en depresión. Sí. Mm. Y esa ha sido su forma, Ok, ¿sí? ok. Digamos que como alguien dice, ay, pero es que así soy yo, ese es mi estado de ánimo y resulta que no, es que usted ha estado deprimido, Ujú. ¿sí? Y lo naturalizaste. O sea, pero yo quiero reiterar en eso porque pueden ser años, puede ser una vida en depresión, Puede ser años. Una 20, vida completa 30 no, años, pero años sí. ok. Mm. ¿Y cuál sería la característica de esa persona que quizás puede vivir, que haya vivido esos años en depresión y que no lo sepa? Pues seguramente alguien nos está viendo y hay unas conductas que sin que seamos psicólogos, Ujú. pero que pueden decir, oye, fulano puede estar en eso. Que tiene un estado de ánimo la mayor parte del tiempo eh, triste. Es triste o es como con melancolía, es como siempre con bajones, ¿sí? Que tiene una energía que a veces aparece, pero la mayor parte del tiempo se siente así como bajita, Ujú. La ¿sí? amargura, ¿qué rol ocupa allí? La amargura, La lo que pasa, amargura, los roles, los episodios de mal carácter, de bueno, alteraciones, el en punto, ese tema de la depresión que claro, el estamos punto hablando. es que cuando uno para seguir funcionando, ¿sí? Ujú, El dolor es como muy, no incapacitante, pero sí te detiene, ¿sí? Pero tú ujú, tienes que seguir funcionando. Y una de las emociones que oculta mucho el dolor es el enojo. ujú. El enojo es el primero que sale. Ok. Porque además está como aceptado. Es decir, si tú estás enojado, tú simplemente dices, estoy enojado, estoy molesto, ¿sí? Ujú, Estoy irritado, ujú. ¿ok? Y no va a ser ninguna alarma para otros, ¿sí? Usualmente uno no se siente vulnerable porque está enojado. Ok, Entonces es más fácil. ok. Entonces yo me irrito, yo me molesto, todo me molesta, yo mismo no me soporto, Ujú, ¿sí? Y ujú. lo que subyace, lo que está abajo, realmente es el dolor. Por lo tanto, pudiera ser la depresión, Ok, ¿sí? ok. Entonces, uno de los síntomas de la depresión es esa irritabilidad. ¿Y la persona reconoce la depresión y va al médico o es el entorno que la reconoce? A veces la reconoce la persona, Pero a veces. a veces. No Ah, es normal que la persona lo reconozca, pero se requiere que él tenga la fuerza de voluntad para ir. Pues, ¿cómo me siento yo delante de un especialista a decirle, mira, me pasa esto y me pasa esto? ujú. No es Sí, fácil. no, no es fácil. Pero, por ejemplo, en la depresión, la mayor parte del tiempo, el paciente solo busca ayuda, Ok. ¿sí? Sí hay escenarios en donde, no, es que me están diciendo que yo no tolero a nadie. Y entonces va, pero cuando va y entonces empieza a hablar de sus dolores, lo hace desde sí mismo, pues, Ok. no porque lo lleva. Perfecto. Bueno, doctor, agradecido por estar con nosotros hoy, licenciada, por compartir con Ujú. nosotros hoy este tema de Ajá. psicología. Yo espero Gracias. que entonces pues, hagamos más específico. Claro, Adicciones, claro. depresión, Sí, dependencia, sí. ese tema del apego, Ujú, síndrome de nido vacío, que ujú. son cosas bien interesantes para conversar y otros tanto más que puedan venir de esta cotidianidad que hacemos. Hoy estuvo con nosotros la licenciada Lilibet Peñalosa.
psicólogo clínico, su número telefónico en Venezuela, 0412-213-3103, 0412-213-3103. Nosotros somos Estudio 1051 en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Telegram. Allí nos consigue el contenido. ¿A nombre de quién? A nombre de Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti. Yo me quito la molestia o la depresión cuando voy a Emporium. Porque yo pido mi carne, pido la charcutería, escojo la fruta, vegetales, hortalizas, víveres, el ambiente, la atención, me contento y me alegra. Por eso es que yo voy a Emporium. Centro Comercial Miranda, Centro Comercial La Parada, Centro Comercial Nueva Casarapa y en el Centro Comercial La Entrada. Y en julio abren la tienda de Guatire. Julio 2026, este año 2026, abren la tienda de Guatire al lado del terminal de pasajeros. Ahí estará Automercados Emporium. A nombre también del gimnasio Enervit Gym, ya sabe. No todo el mundo entrena por verse bien, no todo el mundo entrena por verse delgado, muchos entrenan por ayudar a drenar muchas cosas que tiene en su mente. Así que vaya con Enervit Gym, más que un gimnasio, somos un sitio donde usted la va a pasar muy bien. Somos una familia, entrenamos entre panas en gimnasio Enervit Gym. Por supuesto, a nombre de Panadería Moreno 3, cafecito, negrito con leche, marrón, guayollito, guarapito, como usted lo quiera. Tortas, dulces, almuerzos en Panadería Moreno 3, en el Centro Comercial La Hacienda, frente al terminal de pasajeros en Guatire. Por supuesto, la gente que hace posible nuestro servicio de Internet, que es Latin Connection Plus. Latin Connection Plus. Más que Internet, somos tu camino a la conectividad. Ya sabe que tenemos el mejor paquete de Internet adaptado a su necesidad. Industria, empresa, comercio, local comercial o si quiere para el conjunto residencial. Latin Connection Plus está ubicado en el Centro Comercial Portal de Guatire, pasando el hotel en la carretera vieja Guatire Guarenas. Y por supuesto, Estudio 1051 Films. Vea el contenido, vea nuestra imagen, vea la escenografía, vea lo que usted puede tener y percibir a través de la transmisión que hacemos en TikTok, en YouTube, en Instagram. Y diga, yo puedo hacerlo también. ¿Quiere hacer un podcast? Véngase a nuestro estudio. ¿Quiere grabar un contenido? Véngase a nuestro estudio. ¿Quiere una sesión de fotografías? Véngase a Estudio 1051 Films, búsquenos en redes sociales y pida su presupuesto sin compromiso. Estamos para servirle. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima en un contenido con sentido para un público que siempre tendremos muy, pero muy mimado y consentido. Chao. Gracias por estar con nosotros.